Bendecidos, bienvenidos a Firmes en la Fe. Les habla el pastor Carlos Morales del Centro Cristiano Familia de Fe, localizado aquí en Rochester, Nueva York. Y hoy quiero continuar hablando acerca de la vida bienaventurada. La vida bienaventurada, la vida bendecida. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos enseña, nos muestra lo siguiente. Nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos, somos bienaventurados. Entonces las personas se preguntan si somos bendecidos, si somos bienaventurados, si el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué no estamos viviendo la vida bienaventurada? Simple. Dios nos enseña, nos instruye por medio de su palabra cómo nosotros podemos vivir vidas bienaventuradas. Dios nos enseña cómo nosotros vamos a vivir una vida bienaventurada. Y entonces en el Salmo 112, Dios nos da una instrucción. Dios nos dice, Dios nos muestra, Dios nos enseña: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que bendecido es, bienaventurado es, eh, afortunado es, próspero es, favorecido es, llenos de bienestar es, favorecido, como dije. Feliz el hombre que teme a Jehová. Porque cuando hablamos de lo que es una persona bienaventurada, estamos hablando una vez más de una persona bendecida, de una persona próspera, de una persona favorecida, de una persona llena de bienestares, de una persona afortunada. Y me gusta mucho esta palabra, afortunada, afortunado, porque cuando habla de alguien afortunado, está hablando de alguien que los bienes o las bendiciones que aún no está esperando llegan a su vida. Poderoso es una persona que es feliz. Entonces, cuando hablamos de la bendición de Dios, y vamos a lo que nos dice Deuteronomio 28, dice que si nosotros, ¿verdad?, escuchamos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, para poner por obra, ¿verdad?, los estatutos que Él nos prescribe, sus mandamientos, para guardarlos y ponerlos por obra, estas bendiciones vendrán y nos alcanzará. Estoy hablándole de Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Ahora nos dice: bendecido es, afortunado es, próspero es, favorecido es, llenos de bienestar es, feliz es el hombre que teme a Jehová. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, porque sabemos que las personas que tienen miedo, ¿qué hacen? Se esconden, se van. La persona que tiene miedo, obviamente a todo aquello que tú les tienes miedo, tú no te acercas, sino que tú te apartas. Vemos ese ejemplo en el jardín del Edén cuando Adán cometió su transgresión. Vemos que él tuvo miedo, tenía miedo, no se atrevió a acercarse a Dios. Pero cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de, número uno, honra. Estamos hablando de respeto. Estamos hablando de reverencia. Y cómo nosotros honramos a Dios. Cómo nosotros le mostramos honra a Dios. Cómo nosotros le mostramos respeto a Dios. Cómo nosotros reverenciamos a Dios. Porque el hombre que honra, respeta y tiene reverencia a Dios es bienaventurado, es bendecido, es afortunado. Las bendiciones que nos esperan llegan a su vida. Entonces,
vemos claramente la importancia de entender qué es el temor de Dios, porque cuando yo vivo y ando en el temor de Dios, voy a vivir una vida bienaventurada. No lo digo yo, lo dice claramente, lo dice la Biblia. Y si vamos a Proverbios, capítulo 8, versículo 13, porque el temerle a Dios es honrarle, respetarle, reverenciarle. La Biblia nos dice aquí en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, todo eso detestamos y aborrecemos. Vimos en Deuteronomio 28, obviamente, vimos que el Señor nos dice que acontecerá, o sea, no hay duda que si nosotros oyemos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribe hoy, también Jehová su Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán si, esa es la condición, si oyemos o, ¿verdad? Oyeremos, dice aquí, la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros hemos oído? La evidencia de que nosotros hemos oído es que estamos haciendo lo que escuchamos. Por eso él dice, si oyeres, y la evidencia de que tú me has oído es que tú estás haciendo lo que yo te he prescrito. Eso es lo que nos dice aquí la Biblia. Entonces, nosotros honramos a Dios cuando nosotros oímos y ponemos por obra su instrucción. Entonces, en Proverbios 8, versículo 13 nos dice que es el temor de Jehová. Dice aquí que es, obviamente, es apartarse del mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, eh, apartarnos del mal camino, de la boca perversa. Y cuando nosotros vivimos apartados del mal, de las maldades, apartados de la soberbia y la arrogancia, apartados del mal camino y de la boca perversa, honramos a Dios porque estamos poniendo por obra su instrucción, estamos respetando a Dios, reverenciando a Dios, por lo cual somos bienaventurados, somos bendecidos. Y Dios, como dije, nos instruye a través de su palabra para vivir la vida bienaventurada. Entonces, en el Salmo 112, que es donde nos da la instrucción y nos dice quién es bienaventurado, nos dice lo siguiente, quiero leérselo, quiero para que usted vea el fruto de la bendición de Dios. La vemos aquí en el Salmo 112 y se lo voy a leer en la versión ampliada y después la versión PDT porque es poderoso lo que se comparte aquí. Y en el Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado, que es bendecido, dichoso, afortunado, próspero, lleno de bienestar, favorecido por Dios. Feliz es el hombre que teme al Señor, con reverencia inspirada por el temor, la honra, el respeto, eh, la reverencia, y lo adora con toda obediencia. Fíjate, temerle a Dios es adorarle con toda obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando andamos en obediencia, estamos adorándole a Él. Esto es poderoso. Y dice aquí, y se deleita grandemente en sus mandamientos. Entonces aquí comenzamos a ver la bendición de Dios manifestada. Dice, número 1, la generación de los rectos será bendita. Y cuando habla de alguien recto, está hablando de alguien honesto, está hablando de alguien íntegro. Y dice que la generación de una persona que es honesta, que es íntegra, será bendita, será bendecida. Dice, hay riquezas
en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y esto es poderoso, porque ¿por qué nuestra justicia permanece para siempre? Porque nosotros hemos sido justificados por el justo, por Jesús. Jesús nos justificó porque Él tomó nuestro pecado, nuestra maldad, nos dio su estado de rectitud, y lo vamos a ver más adelante, y tomó toda maldición, toda injusticia, y nos justificó. O sea, somos justos porque la deuda del pecado ha sido perdonada y removida por medio del sacrificio de Jesús. Por eso es que en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, nuestra justicia permanece para siempre porque somos justificados en Cristo Jesús. Dice aquí, la luz surge en las tinieblas para los rectos, perdón, el íntegro, el honesto. Él es misericordioso, compasivo y justo, recto en posición recta ante Dios. Así que nosotros estamos recto y en posición recta ante Dios, sin pecado, sin maldad, delante de Dios, aquellos que han sido justificados. Bien le va al hombre bondadoso y presta, conduce sus asuntos con justicia, como hijos justos de Dios, siendo justificados y justos, vivimos en justicia. Eso es, vivimos haciendo lo que es justo delante de Dios. Agradamos a Dios cuando vivimos en la justicia que Él nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él nunca será conmovido. Los justos serán recordados para siempre. Nosotros, como justos y justificados, seremos recordados para siempre porque Jesús nos justificó, Él nos salvó y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso nunca, el que está en Cristo Jesús, nunca jamás será olvidado, sino que siempre será recordado. Dice que el hombre que teme a Jehová, dice aquí, está firme y dice, no temerá las malas noticias. Su corazón es firme, confiando y creyendo confiadamente. Un corazón firme, esto lo puede escribir, un corazón firme es un corazón que está confiando y creyendo. Aquí nos dice confiadamente. Creer confiadamente es alguien que está firme en el Señor. Dice, su corazón está firme, no temerá mientras mira con satisfacción a sus adversarios, ha dado gratuitamente a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será exaltado en honor, el impío lo verá y se enojará, él rechinará los dientes y se derretirá en la desesperación y la muerte. El deseo de los impíos, dice aquí claramente, perecerá y se convertirá en nada. Ahora, si vamos a la versión, esta es poderosa, la versión PDT, que me gusta mucho la versión PDT, porque vemos aquí palabras que impactan cuando estamos leyendo esta versión aquí, en la versión PDT. Versículo 1 dice, qué afortunado, bendecido, bienaventurado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Dice, sus descendientes serán poderosos. Aquí estamos viendo la bendición de Dios. Dios nos instruye cómo vivir vidas bienaventuradas y nos dicen, teme a Jehová y vas a vivir la vida bienaventurada. Y aquí vemos el fruto. Dice, sus descendientes serán poderosos, los que viven con honestidad serán bendecidos, los que viven con honestidad. Y aquí vemos que una persona que es temerosa de Dios, que honra a Dios, respeta a Dios, tiene reverencia hacia Dios,
vive en honestidad, vive en integridad. O sea, cuando nosotros decimos que honramos a Dios, respetamos a Dios, reverenciamos a Dios o tememos a Dios, el fruto, la evidencia es que vivimos vidas íntegras, rectas y honrosas. Una persona que no está viviendo una vida recta, una vida íntegra, que no está viviendo a sabienda, conociendo, que no está viviendo una vida honesta, esta persona no está temiendo a Dios, porque no está honrando a Dios. Como nosotros honramos a Dios, vamos a añadirle esta, honramos a Dios cuando ponemos su palabra por obra, cuando seguimos su instrucción. Versículo 3 nos dice, su casa estará llena de riquezas y de bienestar. Ese es el fruto de la bendición de Dios, de la vida bienaventurada. Dice aquí, la causa justa que apoya seguirá en pie. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Fíjate, ¿para quién va a haber luz? ¿Para quién? Para la gente honesta. Por eso nos dice en Romanos 8, versículo 28, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le trabajan para bien. ¿Pero para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que dicen verbalmente, Señor, te amo. No, la Biblia nos dice, Jesús nos dice en San Juan capítulo 14 y nos dice claramente que el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guarda mis mandamientos. Obviamente, entendemos que la persona que guarda su palabra, que guarde sus mandamientos, ¿cuál es el resultado? Todo obrará para bien. Entonces, vemos aquí la importancia de entender que la gente honesta, la luz va a brillar en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios, escuche, es misericordioso, compasivo y justo. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. Y todo lo que nosotros administramos lo hacemos en justicia. Lo hacemos bien, con honestidad, con integridad. No mentimos, no engañamos, sino que lo hacemos en justicia. Dice el versículo 6, el justo siempre será recordado, nunca caerá. Y habla de eso. El justo siempre será recordado. Aquel que está en Cristo Jesús nunca será olvidado. Dice, y nunca caerá. Dice el versículo 7, no les teme a las malas noticias, porque su corazón está que firme, confiado en el Señor. Y vemos que una persona firme es una persona que está confiando y creyendo al Señor, creyendo confiadamente. Esa es la persona que está firme. Dice el versículo 8, siempre tiene confianza, fíjate, y no siente miedo. La persona que confía es libre del miedo. Por eso podrá vencer, escucha, sus enemigos. ¿Cómo tú y yo vencemos nuestros enemigos? Cuando confiamos en Dios, cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Y dice, y por eso podrá vencer sus enemigos. Reparte sus bienes, da a los pobres. Y vemos que nos dice la Biblia, y esto lo vamos a hablar más adelante, que bienaventurado es el hombre que confía. Vamos a hablar de la confianza. Bienaventurado es el hombre que da. Así que lo que vemos aquí en el versículo 8 y 9, vamos a profundizar en esto porque le dije que Dios nos instruye a través de su palabra cómo vivir vidas bienaventuradas. Dice aquí que da a los pobres, ¿verdad?, a los bienes, reparte sus bienes, nunca deja de hacer lo que es justo y recibirá grandes honores. La importancia de vivir una vida justa, una vida de justicia, porque es una vida de recompensas. Dice el versículo 10, cuando el perverso se da cuenta de esto, se enojará y rechinará los dientes, pero pronto, dice aquí, desaparecerá. Y vimos anteriormente que cuando nosotros confiamos en Dios y vivimos
justamente delante de Dios, nuestros enemigos serán vencidos. Nuestros enemigos serán vencidos. Dice aquí que el impío se va a desaparecer y nunca logrará lo que desea. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a seguir hablando acerca del temor de Dios, porque la Biblia nos dice, bienaventurado, bendecido, afortunado, dichoso, próspero, favorecido, llenos de bienestar, feliz es el hombre que teme a Jehová. Y hay mucho que compartir en cuanto al temor de Dios, porque es importante cuando nosotros entendemos lo que es el temor de Dios y vivimos en el temor de Dios, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos. Bueno, permanezcan firmes en la fe y hasta el próximo programa. Bendecidos.